¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming sobre el sector energético y sobre la minería, dos de las agendas más importantes y estratégicas que tiene el país, en el que intentamos hablar de estos temas de la manera más sencilla posible para que todos estemos al día, en la medida que nos interese, sobre la economía que viene y su impacto en nuestras comunidades. Como siempre estoy acompañado por dos de los mejores especialistas que pudimos conseguir. Por supuesto, por Luciana Glesser. ¿Qué haces, Lu? Bienvenida. ¿Cómo estás, Esteban Rafael? Muy bien, ¿qué tal tu semana? Acá esquivándole al éxito, pero la verdad que con vos al lado se me hace muy difícil. Sí, no sé cómo responderte a eso. Yo estoy muy peleado con el éxito, no tan peleado como Fernando Cracovia, que un perdedor nato. ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo estás? Estoy cansado de triunfar, no sé ustedes. Te cansaste hace rato de triunfar y abandonaste. Exactamente. Bueno, así estamos con este aire perdedor. Los invitamos que se suben a este carrusel de derrotas. Pueden escribirnos a todas nuestras redes sociales. Estamos en @streamwhatsapp, streamwhatsapp@gmail.com, ese es nuestro mail, y WhatsApp Stream son todas nuestras redes sociales, @WhatsApp Stream en Twitter, en Instagram, en TikTok y en... ¿Dónde más? Ahí, en esos lugares, Twitter y en YouTube, por supuesto, en donde pueden vernos, suscribirse a nuestro canal y darnos los corazoncitos pertinentes. Comencemos este programa hablando de una de las noticias más relevantes para la provincia de Buenos Aires y también para la nación, porque en algo que puede parecer insólito si uno escucha los discursos que bajan, sobre todo desde el gobierno nacional, de un año a esta parte, bueno, se aprobó un proyecto RIGI en la provincia de Buenos Aires. Es un parque eólico, que en realidad se dice eólico, todo junto, y no eólico, que van a ser como las empresas... e-commerce. Exacto, este es el eólico. Eólico. Que no es lo mismo que alcohólico. Pero este es un parque eólico, bien digo, que van a ser las empresas PCR y Asindar en la provincia de Buenos Aires, en Olavarría, más precisamente, con una inversión de aproximadamente 250 millones de dólares y que celebró el mejor ministro de Economía de la historia de nuestro país, @Luis Caputoar o Toto Caputo. Cuando vi esta noticia me llamó la atención porque, si ustedes recuerdan, la famosa planta de GNL que se iba a hacer en Bahía Blanca no se hizo en Bahía Blanca, después no se hizo en ningún lado, pero digo, no se hizo en Bahía Blanca porque Buenos Aires no adhería al RIGI. Y Buenos Aires sigue sin adherir al RIGI. Pero hay inversiones que se van a hacer en Buenos Aires y sí adhieren al RIGI. O sea, no había ninguna imposibilidad material para que una inversión se adhiriera al régimen de incentivo de las grandes inversiones que promociona el gobierno nacional y se radique en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no digas nada por las dudas, a ver si todavía A ver se si la sabían. sacan. A ver si se la sacan. Sí, bueno, hay otra más que se va a hacer en Buenos Aires, que se anunció también en estos días, que es la acería que quiere hacer Sidersa en San Nicolás. También unos 286 millones de dólares. Son dos proyectos radicados en la provincia de Buenos Aires, en distintas localidades, que van a gozar de los beneficios impositivos y cambiarios del régimen de incentivo a las grandes inversiones. No sé si después también podrán adherir al régimen de incentivos propio de la provincia de Buenos Aires, que es algo totalmente distinto. Lo hablábamos la semana pasada, con un piso de ingreso mucho más chico, también para que las pequeñas inversiones puedan acogerse a esos incentivos vinculados a los impuestos, pero que también van a tener que mostrar, en el caso de la provincia de Buenos Aires, valor agregado, ¿no? Que, bueno, en este caso probablemente también las empresas estén en condiciones de mostrar. Llevan 7 proyectos aprobados. 7 aprobados, sí, algunos más se presentaron. Sí. Aprobados van 7, la gran mayoría de ellos siguen en cabeza de YPF, ¿no? Sí. De Parque Solar de YPF, el Vaca Muerta Sur. Vaca Muerta Sur. Y algunos más. Y hay uno que bocharon. Bocharon uno de ¿En Chile, serio? ¿no? De China, sí. El de Ganfeng Lithium. Pero creo que ahí el motivo es que ya está operativo. Bueno. Como si pasa. Se Sí, tiraron a ver, bueno, exactamente. mirá, yo ya estoy sacando litio, pero está, qué sé yo, toco timbre, por ahí tengo suerte, me atienden, me dan un cafecito y me tiran un beneficio impositivo. Lo volteó Toto a ese. Toto lo volteó. Lo que escuché fue mucha intención de la industria petrolera de incluir upstream, ¿no? Sí, pero por ahora... Pidiéndolo. Upstream es hacer pocitos y sacar Sí, pero petróleo. están pidiéndolo, ¿no? Cada vez con más fuerza, y quizás en ese sentido, para pedir esos beneficios impositivos, es que están empezando a mostrar o arengar estos números de también baja, ¿no?, de actividad. Lo que pasa es que no tiene sentido, la verdad.
porque si el RIGI tiene como fundamento promocionar el ingreso de capitales en actividades que hoy están muy rezagadas, no es el caso de Vaca Muerta. Digo, más allá de un valle del que venimos hablando, de, bueno, cayó un poquito, hay que ver cómo sigue y demás, pero Vaca Muerta ya mostró que es rentable, que además lo que hay que hacer es ampliar su capacidad exportadora, que ahí sí entra RIGI. Y el gobierno ya rechazó varias veces, explícitamente Daniel González, si mal no recuerdo, dijo que no, que justamente las actividades conexas, como decís vos, un oleoducto, un gasoducto, eso sí, pero el núcleo de la actividad petrolera no hacía falta. No. Bueno, esto es lo que pasa en el sector energético en Vaca Muerta, pero también en la provincia de Buenos Aires, con lo que tiene que ver con energía eólica en este caso. Y ahora, si les parece, queridos compañeros, los invito a ir al fondo del mar. Ya estamos en el fondo del mar, pero vamos todavía más abajo. Mirá, más al fondo. Qué lindo. A ver si tengo acá algo acá. A ver, mirá. Flaco, te toca snorkel o qué querés. Y dame uno de estos, porque el otro es peor. También. Igual no respires, con eso. No respires. No puedes. Bueno, a mí me dejaron con esto, voy a tener que hablar con esto. A ver si se puede. ¿Y esto hay algún efecto además? Sí, esto es para hacer clickbait, porque viste que para que un streaming funcione vos tenés que ir y hacer una exploración como la que hicieron los científicos del CONICET, y nosotros nos subimos a todas las modas, absolutamente a todas, sea en el RIGI, sea en este caso el CONICET. No, pero es interesante esto, mientras vemos de fondo, se te va a complicar se te van a apañar los anteojos. Me tuercen los anteojos. Sí, pero es interesante, me parece, traer ese experimento fantástico, porque fue un experimento como en distintas capas, ¿no? No solamente por la observación que se hizo debajo del mar y la aproximación a especies de nuestra biodiversidad, que algunas de ellas no se conocían, por ejemplo, sino por lo que generó eso en mucha gente que se colgó a mirarlo por YouTube. Pero era un complot eso. Bueno, esta es la cuestión. ¿Eso era un complot para evitar la exploración offshore? La exploración offshore, sí, lo dijo la derecha diario, yo le creo. Lo dijo la derecha diario, no sé si lo tenemos por ahí. En el medio de toda esta cosa tan divertida que otra vez nos volvía a entusiasmar, en un momento muy complicado para la ciencia, sale la derecha diario con esto. Una ONG admitió que el motivo del stream del CONICET es frenar el petróleo offshore y arman una historieta diciendo que en realidad el buque con el cual se hizo este experimento es un buque radicado en Islas Caimán. Mira, la derecha diario descubrió las Islas Caimán. Si pudieran ver la cantidad de guita que hay ahí de funcionarios que son del gobierno, se caerían de traste. Pero salen con esto diciendo que en realidad es una campaña ambientalista para frenar la expedición, la exploración offshore en los mares argentinos. Y la prueba, además de las Islas Caimán, es que esa ONG posteó, no sé, en alguna red social, no toquen el mar, cuidemos nuestros recursos, esa es la otra prueba. Sí, bueno. Es un poco, pero bueno. Cuando vos vas a... Es un poco, sí. Cuando vos vas a los datos oficiales de la exploración, ahí... por supuesto, se describe que fue una campaña que fue a explorar el cañón submarino de Mar del Plata, que es una región de alta biodiversidad. Eso es lo que vimos, quienes nos prendimos a esa transmisión, y que fue realizada o financiada en parte por la fundación estadounidense Schmidt Ocean Institute. Cuando vas a esta ONG, bueno, busca promover la investigación, el descubrimiento, el conocimiento oceanográfico, pero en ningún momento dice nada opuesto a la exploración offshore. No, porque es una operación psicológica, no lo van a explicitar. Es para insertarte en tu loca cabecita la idea de que explotar los recursos hidrocarburíferos en el océano está mal. Sí. El CONICET mismo, el equipo multidisciplinario, qué palabra difícil, yo no puedo así, multidisciplinario del CONICET, más de 30 científicos, también, por supuesto, relataron que el objetivo era de conocimiento de la biodiversidad, y en paralelo se siguen desarrollando actividades de exploración offshore en las inmediaciones de la costa argentina, que la verdad por ahora es más una expectativa que una realidad. Bueno, el primer pozo exploratorio que hizo YPF con Shell... no funcionó. Dio negativo, dio que no había recursos. Igual todavía tenemos ahí los permisos que en su momento el gobierno de Alberto Fernández, en una decisión bastante rara por cómo se dio, porque fue el 31 de diciembre de 2021, si mal no recuerdo. Ese día sale publicado en el boletín oficial, como diciendo si pasa, pasa.
y eso generó muchísimas más suspicacias de las que debió haber habido, pero bueno, ahí... Igual, dos cuestiones. Una, con Shell y con Equinor. Nos habíamos olvidado porque Equinor es la Noruega. que comanda la que opera esa plataforma. Ahora, Montenegro, el intendente de Mar del Plata. Eso. ¿Con quién van las elecciones estas? Aclárame eso. Va con la alianza La Libertad Avanza Pro. Bueno, ¿y no había sido Montenegro el que frenó la exploración offshore en las costas de Mar del Plata, el que intentó frenarlo? Sí, fue el intendente de General Pueyrredón quien metió un amparo en su momento para frenar esa exploración offshore, mientras en las playas de Mar del Plata se hacían carreras oficiales de cuatriciclos. No entiendo. Entonces, ¿son los que quieren frenar son los ambientalistas o son los del gobierno los que quieren frenar la exploración offshore? Bueno, vos haces muchas preguntas. Sí, pero es 2 más 2. Yo digo, bueno, este muchacho frenó la exploración offshore y ahora va de candidato del gobierno. Y el gobierno denuncia que quieren frenar la exploración offshore. ¿No se entiende? Ellos mismos la quieren frenar. O capaz es una denuncia de la derecha diario contra el gobierno. Eso también puede ser. También, sí. O viste que la cuestión es que hay muchas conspiraciones que van contra otras conspiraciones. Mirá, estoy justo al lado de la estrella con culito. Me siento... Me voy a sacar una foto, mirá, como era Messi. La selfie. No, es una celebrity. Selfie, sí. Pero viste que hay conspiraciones que van contra... ¿Esa está en una pecera? ¿Ahora la trajeron también con esa máquina que usaban, ese gancho? ¿Eso al lado que es la batatita? Esa no, Pepino, ¿no? sí, los pepinos batata. Los pepitos, sí, los pepinos. Todo eso lo trajimos, ¿no? ¿Está ahora en una pecera en el CONICET o lo dejaron en el fondo del mar, a la estrella culona? Creo que debajo del mar quedó el amparo que metió en su momento Montenegro. Ahí está, mirá ese que bueno. Con esos bichitos que van ahí rodando. Mirá. Mirá qué lindo. Yo me quedaría así mirando el fondo del... Ese es de plástico. Eso no sé. Ahí tiraron algo. Ese es de plástico, sí. Es eso que le compran a los chicos para jugar en la bañadera. Ahí aparece una botella de gaseosa. Sí, bueno. No, exactamente. Pero es alucinante ver todo esto. Y de hecho, me parece que la otra lectura que podemos hacer, trayéndolo de nuevo a lo que intentamos hacer desde este espacio, es que cuanto más conozcamos de la biodiversidad, mayores son los resguardos que hay que hacer para hacer actividades extractivas. Cosa que a veces pasa muy desapercibido, porque esas actividades se hacen, esas actividades, bienvenido que se hagan, bienvenido que haya más y mejor producción, que haya más y mejor oportunidades de desarrollo, y que sean lo menos reñidas con el cuidado del medio ambiente posibles. Cuanto más conozcamos de esto, mejor va a ser esa necesidad de que haya un regulador que esté atento a los cuidados. Y acá hay otro tema, porque el regulador es el Estado. Exactamente, el gobierno. Sí. En este caso. En este caso. Lo cual me deja ahora muy inquieto. No se va a controlar nada, Rafael. No lo había pensado así. El gobierno, el Estado eficiente es un oxímoron, ya lo dijo el presidente. Es cierto, sí. Bueno. Así que no se va a poder controlar. Les pedimos encarecidamente a las empresas que traten de romper lo menos posible, de que traten de hacer la exploración que haya. Ojalá que tengan éxito, que todos esos recursos que hay ahí, o que es la promesa de que están ahí, ¿no? Por la formación geológica, por lo que se encontró del otro lado en tierras africanas, ¿no? En Namibia fue. Namibia. Se supone que compartimos el mismo lecho marino, eso creo, pues estoy zaraseando demasiado, pero se supone que como compartimos eso, debería haberlo también de este lado. Esperemos que eso se pueda cuidar. Estaban buscando porque Marín había dicho que lo que buscan son las turbiditas. Las turbiditas. Eso dijo Marín. Sí, lo dijo en un evento en marzo, que son depósitos sedimentarios formados por corrientes de turbidez en ambientes marinos profundos, y eso es lo que hay en Namibia, donde encontraron petróleo. Entonces buscan esas turbiditas acá, tanto en la costa del mar argentino, donde YPF tiene... Mira, esa no es una turbidita, eso es un bichito que estaba por ahí. Tiene 100, tiene 3, 100, ya tiré cualquiera. Tiene 3... bloques, y después tiene un bloque en Uruguay, en la costa de Punta del Este, que por ahora tiene 100% y está buscando un socio para explotar también ahí el lecho marino, con la expectativa de encontrar esas turbiditas. Dijo Marín que si encontrás las turbiditas la pegaste. Ojalá que la peguemos entonces y que eso redunde en un beneficio para todos, pero es una buena excusa esto que ocurrió en la expedición del CONICET y esta necesidad también que tenemos de generar ciencia de calidad, y que esa ciencia de calidad redunde en una mejora en nuestra calidad de vida, valga la redundancia, dije redundancia 2 veces y calidad 2 veces,
convocamos para hablar de estos temas y tiene la gentileza de haber venido a visitarnos el ex ministro de Ciencia y Tecnología, entre otros muchos cargos, Daniel Filmus. Daniel, bienvenido a WhatsApp, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por acercarte. La verdad que nosotros acá hacemos energía y minería, tratamos de hacer ese tipo de cosas. Cuando pasa lo que ocurrió con esta expedición del CONICET, me parece que da el pie para tratar de vincular de alguna manera este cuidado del medio ambiente, esta necesidad de explorar la biodiversidad, pero también de que la ciencia y tecnología estén aplicadas a nuestro desarrollo productivo. Por eso era la intención de convocarte. Excelente, sí, justamente de lo que se trata y el secreto es cómo hacer para combinar los dos aspectos. El cuidado ecológico, el cuidado del ambiente, el cuidado de las futuras generaciones, junto con la necesidad de desarrollo y crecimiento de la Argentina, que tiene que ver con las actuales generaciones y con la posibilidad de desarrollo para tener más riqueza para distribuir. Daniel y Gabriela Dranovsky y Nicolás Lavanino acaban de publicar este librito hermoso que tengo por acá, Del péndulo al precipicio, que justamente habla de ciencia, tecnología y universidad en 40 años de democracia, y vaya si es un buen momento para poner todo eso en valor y ver qué se logró, qué faltó y qué puede perderse. Sí, yo voy a empezar justamente para dar el ejemplo con lo que ustedes venían charlando recién. Argentina tiene un programa que es muy importante, que se llama Pampa Azul. Seguramente ustedes han hablado de eso, y tiene una ley que se llama PROMAR, que se votó por unanimidad en el Congreso, que define cuántos son los fondos que hay que colocar en el programa Pampa Azul. El programa Pampa Azul es un programa único en Argentina que tiene 7 ministerios que están trabajando justamente para combinar desde la cuestión de la seguridad y la soberanía hasta los temas de desarrollo y exploración hidrocarburífera, pasando por los temas de turismo y cuestiones como el caso de Malvinas, para hablar de algunos temas diferentes, pero también el caso de la pesca. Digamos, los 7 ministerios que están trabajando, o debieran estar, hoy no lo están, pero que teóricamente por la ley PROMAR y por el programa Pampa Azul, que encabeza justamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se trabaja para justamente combinar los dos aspectos, el aspecto del cuidado ecológico con la necesidad de desarrollo productivo. Hay que pensar que Argentina es una de las pocas áreas donde tiene una política de Estado. Argentina ya en la década del 90, es decir, el gobierno de Menem, abrió una comisión que se llamó la COPLA, que es la comisión que tuvo científicos, que trabajaron en la Cancillería para delimitar cuál es el límite de la plataforma continental argentina, el límite exterior. ¿Y qué es lo que hicieron? Porque eso hay que presentarlo a Naciones Unidas para que sea reconocido. Bueno, lo que hicieron es descubrir que Argentina en realidad tiene 2 veces más territorio de plataforma continental que la Argentina continental. ¿Por qué? Porque nosotros somos dueños de la columna de agua y del suelo hasta la milla 200, pero lo que nosotros no sabemos en general es que hasta la milla 350, y tenemos que incorporar Georgias y Sandwich, imagínate hasta dónde, y hasta la Antártida, Argentina también, por una ley que nosotros propusimos y que se votó por unanimidad en el Congreso, Argentina es dueña de todo eso. Imagínense la riqueza que existe ahí. Inclusive, hay que decir lo que se llama pesca de arrastre. Es decir, aquellas especies que están agarradas al fondo del mar, hasta ese espacio que estoy señalando, son de Argentina y tiene derecho de explotación sobre eso. Por supuesto hidrocarburos, por supuesto minería, por supuesto también todas las especies y la biodiversidad que hay en esa región. Y una vez delimitado ese territorio, por llamarlo de alguna manera, ¿qué programas de desarrollo se implementan para poder explotar esos recursos de la manera más amigable con el entorno, por supuesto, pero también, digamos, pensando en una estrategia de desarrollo del país? Bueno, tuvimos la polémica ya años atrás, también cerca de Mar del Plata, respecto de la posibilidad de explotación offshore de hidrocarburos, y es imprescindible poder hacerlo. Lo que hay que pensar en esto también, como ustedes saben, yo fui autor en su momento de la ley de glaciares. De lo que estamos hablando es de preservar ciertas zonas que son fundamentales para el desarrollo ambiental y para el desarrollo sustentable, sin lo cual tampoco va a haber futuro si es que no lo cuidamos. Entonces, lo que hay que pensar es que esos aspectos, por ejemplo, el caso del agua, que es un caso central para la cordillera,
cuando hubo una discusión enorme, y en realidad cuando estamos hablando de glaciares estamos hablando del 1% de la cordillera, es decir, preservar esos lugares que regulan el recurso hídrico que después permiten, por ejemplo, la agricultura, más en momentos de sequía como lo que hemos tenido últimamente. Entonces, en el caso de la plataforma continental es exactamente igual. Estudiar, Noruega es un ejemplo enorme para poder analizar cómo se hace para compatibilizar las posibilidades de desarrollo, de crecimiento y de explotación hidrocarburífera y de minerales que tiene, sin lugar a dudas, la plataforma continental argentina con la preservación del ambiente. Por lo que estoy diciendo de las grandes extensiones que nosotros tenemos, no parece imposible poder hacer las dos cosas. Daniel, te hago una consulta. Vos mencionaste recién la ley de glaciares. Las mineras que están impulsando los principales proyectos de cobre en el país se quejan de que la ley de glaciares les obstaculiza el desarrollo, e incluso el gobierno actual de Javier Milei, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía están evaluando alguna modificación en la ley de glaciares. Están viendo si conviene hacerlo por decreto, porque bueno, el Congreso no parece el ámbito más propicio hoy para que el gobierno pueda pasar cualquier tipo de proyecto. Pero más allá de eso, ¿vos crees que efectivamente hace falta introducir algún tipo de ajuste en la ley de glaciares para que la minería y fundamentalmente los proyectos de cobre despeguen? No, yo creo absolutamente que no. ¿Qué es lo que dice la ley de glaciares? Porque la verdad que es una discusión un poco tera. La ley de glaciares dice que le da a Lianiglia, que el Lianiglia es el instituto que estudia los glaciares en la Argentina, un estudio histórico, que aparte no es del gobierno nacional solamente, en la conducción de Lianiglia está por supuesto el CONICET, no el gobierno, sino un instituto científico, pero están los gobiernos provinciales también y las universidades provinciales. ¿Qué es lo que le dice, qué es lo único que dice la ley? Bueno, miren, le vamos a decir a Lianiglia que diga qué zonas de la cordillera no pueden ser tocadas, porque eso regula. No es cualquier pedazo de hielo, o sea, aquellos que regulan los glaciares de roca o los glaciares que vemos, que son los de hielo, los que vemos más en la superficie, que regulan el recurso hídrico fundamentalmente para esas provincias. No solo para esas provincias de Argentina, salvo el litoral, casi toda la Argentina tiene que ver con la posibilidad de tener glaciares y el deshielo de los glaciares. Toda la Patagonia, por ejemplo, son los ríos que van desde la cordillera hasta el océano. Así que lo único que dice la ley es, miren, acá puede haber algunos lugares que no se puede retroceder si se tocan. Estos lugares, preservémoslos. Pero te quiero decir, vos podés ir del otro lado de Chile que no tiene ley de glaciares y hoy en día están con más dificultades porque es la Corte Suprema la que decidió en Chile, miren, estos recursos no se pueden tocar y le puso unas multas a la Barrigol y a otras empresas enormes, justamente incluso hasta por mentir en los estudios ambientales. Entonces me parece que lo mejor que podemos hacer, podemos rediscutir, o pues ya es una cuestión científica, cuáles son aquellos glaciares de roca o los glaciares de hielo que son los que regulan el recurso hídrico, y es ahí donde queda la discusión. Ahora, que no toquemos los recursos hídricos, que son los que garantizan la supervivencia de poblaciones enteras, porque, quiero decir, es mucho más importante el agua que el oro o el mal agua que el cobre para la sobrevida de nuestra gente, me parece central. Ahora, no es incompatible, lo que dice que no es incompatible es que en todos los países del mundo se preservan los glaciares, que dicho sea de paso, ya por el calentamiento global. Hemos leído ahora una investigación interesantísima, no sé si ustedes la vieron, respecto del Perito Moreno, que se creía que era un glaciar de los pocos que no retrocedía, que se descubrió después de un año de estudio, los británicos lo hicieron, de cómo está retrocediendo, incluso el Perito Moreno. Nosotros, realmente Argentina, y lo hemos sufrido estos últimos años, tiene una situación hídrica gravísima. Y quiero decir también, es muy grave, el gobierno acaba de prácticamente disolver el Instituto Nacional del Agua. Es increíble, teniendo tantos problemas como tenemos nosotros, o por inundaciones o por sequía, se acaba entre las cuestiones de estos decretos. Fíjense que el Congreso dio marcha atrás la semana pasada. Sí. Está el Instituto Nacional del Agua. Sí. Recién mencionabas que más allá de la ley en sí, decías, bueno, podemos discutir. No entiendo bien eso. ¿Qué es lo que podemos discutir? ¿A qué consideramos un glaciar? Los científicos, claro, los científicos pueden discutir, o se puede discutir junto con las empresas y los que hacen los estudios ambientales de las empresas. Podría haber una discusión sobre si hay algún sector en particular
que insisto, no está respecto de los glaciares que están a simple vista, sino más allá de esos glaciares están lo que se llama glaciares de roca, que son los subterráneos que son muy importantes, se llaman también zonas periglaciares, ¿sí? Entonces podría haber, la discusión tiene que ser desde el punto de vista científico de quiénes son los que regulan los recursos hídricos y cuáles no. Pero la ley no dice qué va. ¿Quién lo tiene que discutir con quién? ¿Quién? No, digo, yo podría hacer una discusión respecto si yo no estoy de acuerdo. Fíjense al revés. Le voy a decir que la situación es exactamente la inversa. En este momento, ¿quién está enjuiciado? Está enjuiciado el presidente de Lianiglia. ¿Y quiénes lo enjuiciaron, entre otros? Lo enjuiciaron las organizaciones ambientalistas porque dicen que el Lianiglia dispuso, por ejemplo, no me acuerdo cuál es la cifra exacta, pero supongamos más allá de la discusión puntual, perdón que te diga, que si la extensión es de menor de 1 kilómetro, suponete, de glaciar, no es un glaciar permanente. Entonces, un investigador del CONICET, por decir qué es lo que considera el CONICET o Lianiglia glaciar, está siendo enjuiciado, lo tiene el juez Rafecas, creo, la causa, pero está hace años, y realmente es un hombre de ciencia y que merece todo nuestro respeto y nuestro apoyo, por haber considerado menos restrictivo de lo que pedían los ecologistas, ¿no? No, perdón por la interrupción, pero marcaba porque esta discusión trasluce, más allá de la anécdota y la discusión puntual sobre glaciar, esto tan interesante, que es una ciencia que está dirigida a ciertos intereses. Entonces se da la discusión, ¿no? Esta ciencia financiada, si se quiere. Los desarrollos, las discusiones científicas que se dan desde las empresas para determinar si esto es o no un glaciar. Digo, ¿quién tiene más pergaminos? La discusión que dan las organizaciones ambientales. Y pienso ahí, ¿no?, lo fundamental de un rol del Estado donde justamente no tengan que responder a ninguno de estos intereses. Porque en definitiva, bueno, los ambientalistas dirán que un glaciar es una porción muy pequeña de agua, las empresas dirán, no, esto no es un glaciar ni lo va a ser nunca, ¿no? Pienso en eso, en quién financia justamente la... Vos diste en el clavo, por eso es el CONICET, por eso es una institución que no tiene intereses económicos ni a favor ni en contra de las empresas, que quiere el desarrollo, porque quiere el desarrollo del país, y puede ser, entre comillas, con todo lo que se pueda, objetivo en el análisis y el estudio de, en este caso, que es un glaciar y que no, y en el caso de la ciencia oceánica, en donde sí se puede explotar y en donde no se puede explotar hidrocarburos, por ejemplo. Ahora, eso no, en todo el mundo, y por eso Argentina tomó ese modelo, lo hacen los científicos. ¿Haces un link entre el financiamiento del CONICET y de la ciencia en general con esta vocación de que el Estado retroceda en delimitar estas zonas o incluso en ponerle cabeza a un desarrollo productivo y apalancado en innovación? Sí, por supuesto que sí. Y es interesante las dos cuestiones. ¿Cuál es el rol del Estado? En el caso chileno, que siempre lo ponemos como ejemplo, mirá el cobre en el caso chileno, es el Estado. Ni siquiera Pinochet le sacó al Estado la cuestión de la producción. En la Argentina no lo es y no tiene por qué serlo. Es decir, el Estado no tiene por qué producir en última instancia. Sí puede decidir este tipo de cuestiones con la investigación. Entonces, cuando el Estado se retira, lo que vos tenés es desregulación. Cuando vos tenés desregulación, tenés la ley de la selva, que el más poderoso es el que está en condiciones de imponer, ¿no?, por ejemplo, la minería frente a la agricultura, ¿no? Entonces, ahí y tenés grandes empresas frente a las provincias. Entonces, tenés una discusión muy importante para poder hacer, donde uno no tiene que plantear que el Estado es el que tiene que investigar y después explotar, puede explotar en este caso una empresa, pero sí el Estado decir cuáles aquellos aspectos de la población que la explotación económica puede perjudicar y no garantizar la posibilidad de sostenibilidad en el desarrollo. Aparte, no es una cuestión ya argentina. Lo que quiere hacer Milei es salir de los objetivos del milenio. Lo que quiere hacer Milei es prácticamente el único país, o uno o dos países, que están saliendo de aquellos elementos básicos de cuidado ambiental porque dice que es una ideología particular y no porque hay razones objetivas para analizar que hay calentamiento global. Lo que muestra incluso esta última investigación, que no es argentina, respecto del Perito Moreno, es que efectivamente el calentamiento global no solo está
haciendo retroceder los glaciares, sino a mí me tocó, yo he trabajado mucho en la Antártida, ir a la Antártida y ver, no sé, en el 2003 cuando fui ministro de Educación, hicimos fue el 2004, el año de la Antártida, hicimos la apertura del curso, porque Argentina es el único país que tiene una escuela en la Antártida, hicimos la apertura del ciclo lectivo en la Antártida. Volví 20 años después y lo que era blanco era marrón. Y las especies, cuando uno mira los estudios que se están haciendo, no solo se van achicando, no solo van disminuyendo porque tienen que recorrer mucho más para poder conseguir la alimentación, sino que empezás a encontrar en la panza de las especies los microplásticos. Claro. Ahora, Entonces, realmente estamos nosotros condicionando fuertemente el futuro de la humanidad con este tipo de acciones. El Estado lo que tiene que hacer es justamente proteger, regular y generar reglas claras para que todos sepan lo que se puede hacer. ¿el inventario de las áreas glaciares del Ianiglia es dinámico? Sí, claro. ¿Y qué pasa si yo invierto, supongamos, soy una gran minera, ¿no? Y decido desarrollar un proyecto de cobre de 3.000 millones de dólares. Invierto, empiezo a construir la mina, todo, y después alguien se presenta y dice, mira, esta área que está cerca de esa explotación minera, en realidad se debería incorporar al inventario del Ianiglia, y se lo incorpora. ¿No hay un riesgo ahí grande para la empresa? De ninguna manera. Te doy una buena noticia para la empresa. Los glaciares están retrocediendo. No es que en un lugar donde no hay glaciar hoy, mañana vamos a tener un No, eso está claro, pero digo, capaz Ahora, que pero hoy... ya está hecho el mapa. Sí, sí. Es decir, hay un mapa que dice, mira, en estos lugares que te estoy hablando del 1%. No se puede. Y Digo, eventualmente este lugar puede achicarse. preservémoslo porque de esto depende de su deshielo en los momentos Pero determinados. yo te preguntaba por eso si es dinámico, porque vos me decís, el mapa ya está hecho. Si ya está hecho y no se modifica, está bien, pero si ya está hecho y después se puede incorporar áreas que ahora no No. están incorporadas... Podría ocurrir un milagro y que termine el calentamiento global y No. se recupere el espacio de los glaciares. bien. Ahora, es dinámico en el sentido de que tiene una evaluación cada 10 años, porque lo que puede pasar es que justamente áreas donde hay glaciares ya no las haya. Y entonces no tiene sentido Pero preservarlas. puede pasar también que hayas dejado afuera, desde el punto de vista, no sé, ambientalista. Vos me dijiste, enjuiciaron a un investigador, al titular de Ianiglia, porque organizaciones ambientalistas consideraron que no fue lo suficientemente protectivo para las áreas glaciares. Entonces se pueden presentar algunas de esas organizaciones a la justicia y decir, esta área que Ianiglia la dejó fuera debería estar adentro. ¿Y qué pasa si esto se decide incluir esa área cuando un proyecto ya está avanzado? Me parece es interesante lo que vos planteás, me parece imposible. Digamos. Insisto que provincia por provincia, porque hay provincias que directamente, como Mendoza, tienen prohibido la minería. Hay varias provincias que tienen... Tienen prohibido el uso de municipios. sustancias para la minería, no la minería. Sí, bueno, por supuesto, perdóname. Sí. Pero es así, y que claramente esta discusión no está. Hay otras en las que efectivamente sí puede llegar a estar. Me parece que ese peligro realmente no existe. Lo dinámico es justamente a la inversa. Es que Proceden. cada día, no me acuerdo cuánto dice la ley, es que puede pasar de que un área que se consideró con glaciares ya no la tenga o ya no regulen el curso, pero yo les voy a decir, porque tuve parte en la discusión, ¿se acuerdan que fue una ley que fue vetada, que Sí. que vos la discutir, se discutió? Y cuando vos hablás con la empresa, en realidad lo que te decía, incluso porque esto podría ser también, ¿por qué no entraron las empresas de hidrocarburos en la discusión si también está prohibido? Porque entendieron rápidamente que al revés, le da la garantía que una vez que vos decís eso no está, ahí ya no tenés problema, porque hay una ley que dice que los científicos dijeron que ahí se puede hacer. Entonces, la garantía para la inversión es que no tenés ese problema que, por ejemplo, tuvieron en Chile, tuvieron en varios países, porque fue la justicia, al no haber una ley, la que determinó que el tema ambiental estaba en riesgo. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Y bueno, suerte con el libro. Volvemos del péndulo al precipicio. Acá está de nuevo, Ciencia, Tecnología, Claro, simplemente Universidad en 40 años de democracia. El título, el péndulo, es que tuvimos momentos de mayor apoyo a la ciencia y momentos menor apoyo a la ciencia, y el miedo al precipicio es lo que está pasando hoy. Digamos que hay un riesgo muy serio de que Argentina, de ser el país que más desarrollo científico en satélite, bueno, en lo nuclear, en lo... Absolutamente. biotecnología tiene, deje de tenerlo por falta de inversión.
Ojalá que no sea así. Gracias de nuevo por tu tiempo, Daniel. Gracias por la invitación. Y nosotros seguimos hablando de ciencia, en este caso, para darle la bienvenida a nuestro amigo Diego Golombek con una de sus cápsulas. En este caso se va a meter con un poco de ciencia ficción, pero no tanto. ¿Los robots ya invaden nuestro cuerpo? Bueno, responde Diego. ¿Robots que invaden nuestro cuerpo? No es una película de terror. Hablamos de unos diminutos robots que, controlados remotamente, se infiltran en tu cuerpo para hacer tareas médicas de precisión. Estos pequeños robots, que parecen sacados de una película futurista, con Raquel Welch, se mueven controlados por campos magnéticos aplicados desde afuera del cuerpo. Esta tecnología permite dirigirlos con gran precisión hacia áreas específicas, reduciendo el riesgo de invasiones quirúrgicas grandes y potenciando tratamientos más efectivos. Pero, ¿cómo funciona este viaje? Parece escrito por Julio Verne. La clave está en el magnetismo. Estos nanorobots, chiquititos, suelen estar hechos de materiales sensibles a los campos magnéticos, como partículas ferromagnéticas o materiales magnetoelásticos. Al aplicar campos magnéticos específicos desde el exterior, se pueden dirigir estos robots hacia áreas específicas del cuerpo, permitiendo que realicen tareas precisas en tejidos o células. Los robots pueden navegar y maniobrar a través de los complejos laberintos de nuestro cuerpo, como si fueran mini submarinos adentro nuestro, adentro del organismo. Estos nanorobots pueden diagnosticar problemas, administrar medicinas directamente en un sitio específico o realizar microcirugías, todo sin una intervención invasiva. Un campo donde estos robots pueden marcar una gran diferencia es en los procedimientos cardiovasculares. En lugar de abrir el pecho para cirugías complicadas, estos diminutos Doctobots pueden recorrer arterias y vasos sanguíneos para limpiar obstrucciones o reparar daños. Estamos hablando de que la recuperación para los pacientes podría ser más rápida, con menos complicaciones y un riesgo reducido de infecciones. Además, en el ámbito de la oncología, pueden ponerse al servicio de una mayor precisión en la entrega de medicamentos de quimioterapia directamente en los tumores, minimizando el daño a los tejidos sanos y reduciendo los efectos secundarios. O sea que en la próxima consulta al dentista zafás del tratamiento de conducto y un nanobot te salva el diente. No, para, desacelera. Todavía se está investigando que los materiales sean seguros y no tóxicos, que tengan la certeza de poder controlar estos robots en ambientes biológicos dinámicos, como la sangre, los tejidos, y la posibilidad de fabricarlos a gran escala. En resumen, están en una fase de transición entre la investigación en el laboratorio y las aplicaciones clínicas reales. Pero se espera que de acá a 5 a 10 años empiecen las primeras pruebas en humanos. Mientras tanto, la tecnología sigue avanzando. Estos robots son cada vez más sofisticados, con mejores capacidades de navegación y eficiencia en el suministro de medicamentos y tratamientos. El futuro nos promete una medicina cada vez más personalizada, donde la intervención se hará a medida del paciente y donde lo grande se centra en la precisión de lo pequeño. Ya no alcanza con un sueldo de científico, tenés que ser clown también. Siempre lo fue, Diego. Sí, en sí. eso es un fenómeno. Es el número uno para comunicar ciencia por estas cosas. Fue un par de semanas intensas en materia de foros de energía. Prácticamente los CEOs de las empresas y los gobernadores fueron más tiempo a los foros que a laburar, ¿no? O laburan de eso, ¿no? O laburan de ir a los foros, claro, ¿no? Que también es una posibilidad. Bueno, Lou Glesser contaba la semana pasada lo que fue el foro AmCham de energía. Tuvimos también un foro organizado por el grupo Clarín por su aniversario, y tuvimos uno de los foros que organiza Nico Gandini en el Econo Journal, en este caso el Supplier Day, en el que también fueron distintos referentes de la industria del oil and gas, como le dicen los chetos como Krakowiak. Yo nunca jamás me Sí, vamos, yo te leí. Quiero el tape. Nos pareció interesante traer algunas cositas de esto como para empezar a ver qué está pensando la industria y cuáles son los debates que se van abriendo sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Vaca Muerta y hasta dónde es posible desarrollar Vaca Muerta con todos adentro o con todos mirando desde la platea. Mira, vamos a empezar con un testimonio que tuvo Luciana Glesser en el AmCham Energy Day. Este es el vicepresidente de Techint, Javier Martínez Álvarez, hablando sobre si Vaca Muerta es política de Estado y qué falta, o mejor dicho, de la necesidad de que esa política de Estado involucre cadenas de desarrollo de valor.
Entonces siempre hay que rescatar el valor de la competitividad que hay que mantener para que el desarrollo sea realmente potente de este extraordinario recurso que tenemos, el petróleo en gas, y también para convertir la oportunidad de desarrollo de Vaca Muerta que no sea solo vista como una oportunidad para conseguir dólares, sino que sea vista como una oportunidad real de desarrollo del país. Que no sea solo una oportunidad para conseguir dólares, sino una oportunidad de desarrollo del país. Ahora vamos a debatir sobre esto, pero primero quiero que escuchemos a Ricardo Marcus, que es el CEO de Tecpetrol, la prima hermana o la hijita de Techint, la empresa petrolera del grupo de Paolo Roca, que va, por supuesto, en la misma línea. No puede ser de otra manera, pero escúchenlo y la seguimos. ¿Te imaginas que estas inversiones, 2.500 millones de dólares, la vemos en un horizonte de largo plazo? Claro. Te diría que nos preocupa varias cosas. Nos preocupa, por un lado, el precio internacional, el tema del financiamiento, el costo del financiamiento internacional. Por supuesto, la estabilidad en la regla de juego es importante. Pero nosotros confiamos que Vaca Muerta ha pasado a ser una política de Estado, me parece, tanto para Neuquén como para el país. Y acá lo quiero escuchar. ¿Es política de Estado para el país? Es muy interesante lo que plantea Ricardo Marcus. Él es el CEO de Tecpetrol. Tecpetrol es el brazo petrolero del grupo Techint. Está sentado sobre Fortín de Piedra. Es la roca madre gasífera. Hay que decir que el gas no es de exportación. Para que el gas sea exportable, primero hay que llevarlo a GNL, ¿no? Comprimirlo, licuefaccionarlo a bajas temperaturas para poder ser envasado. Con lo cual, bueno, él, a diferencia de los petroleros que están buscando cómo evacuar todo más rápido porque sí exportan el petróleo, quiere desarrollar un negocio. Está básicamente produciendo gas gracias a Fortín de Piedra, ¿no? Pero que me parece muy interesante de lo que plantea Marcus en toda su exposición es que no está condicionado por los factores endógenos de la macroeconomía argentina, su plan de inversiones, que está mirando mucho más el precio del barril, el costo del financiamiento. Incluso él hace un raconto de cómo fue escalando el costo del financiamiento. Justamente dice, bueno, tuve un primer financiamiento a eso del 4, algo %. En mi segunda emisión tuve que saltar al 7 y la última que conseguí algo así como 700, 800 millones de dólares, da esta cifra, Marcus, me tuve que endeudar a casi el 9. Y esa progresión es durante este gobierno, pero también puede estar explicada por un proceso de desinversión o poca profundidad en los mercados de capitales para el desarrollo de combustibles fósiles. Pero yo te pregunté otra cosa. Yo te voy a marcar lo que yo lo escuché todo este foro, entonces te voy a marcar lo que a mí me parece muy interesante. O sea, ¿no te parece interesante lo que yo te pregunto? No, te voy a decir que lo que él dice es que cuando vos decís política de Estado para Vaca Muerta, lo que él dice es, no estoy atado ni a problemas de seguridad jurídica, ni a la macroeconomía ordenada, sino que estoy atado a esto. Al precio del barril. Al precio del barril y al fondeo que haya disponible en los mercados de capitales para obtener financiamiento. Y él habla de un número que lo dice al principio, que dice 2.500 millones de dólares en un montón de años. Y eso da dimensión cuando hablamos de números, que si Tecpetrol, que es una de las jugadoras más importantes en términos de Vaca Muerta, tiene un plan de 2.500 millones a un montón de años, para cobrar dimensión cuando nos dan los números así livianamente. Claro, cuando te dicen 15.000 palos, bueno, pará, si Tecpetrol está poniendo 2.500 en un plan plurianual, cuando te digan 15.000, tocate la billetera o esperá porque probablemente haya muchos Lo que me parece más interesante a mí no es en desmedro lo que te parezca más interesante a vos, pero no. me parece a mí me pareció que sí, a mí me pareció que era no, a mí me parece que es justo que yo pueda decir lo que a mí me parece más interesante. Vos podés decir lo que se te parece más interesante, y vos también. Pero yo te pregunté si vos ves que hay una política de Estado detrás de Vaca Muerta. Te sumo algo. Yo creo que Vaca Muerta es una política de Estado. El problema es que no hay un modelo de país que sea política de Estado. O sea, están todo el tiempo y digamos que haya incentivo y que se lo privilegie como sector a desarrollar. Me parece que el kirchnerismo lo hizo, el gobierno de Macri lo hizo, el gobierno actual de algún modo lo está haciendo, con todas las limitaciones que tiene este gobierno para incentivar cualquier tipo de cosa. No son limitados, son especiales. Pero creo que lo que genera incertidumbre no es que Vaca Muerta sea o no sea política de Estado, sino que hay una disputa sobre el modelo de país que permanece todo el tiempo entre, no sé, los liberales, conservadores y los nacionales populares, que no terminan de consensuar ciertos lineamientos básicos de hacia dónde tiene que ir la Argentina. Bueno, entonces pero eso genera incertidumbre en todos los sectores, no solo en Vaca Muerta. Ahí me das pie para algo, porque si es política de Estado, dice Marcus,
pero estamos mirando el precio del barril y el costo de financiamiento internacional, entonces no hay mucha política de Estado, estamos mirando para arriba. Ahí está, porque a diferencia, no coincido con Graco, coincido en que hay una política de Estado que mantuvieron todos los gobiernos y es esta a la que se refiere Marcus, que es nos dejaron correr. A nosotros nos dejaron correr, nos dan incentivos, tenemos acceso, el acuerdo con Chevron, que después se habilitó un montón de compañías, le da acceso a disponibilidad de divisas. Entonces, no hay política de Estado, sino hay una política desregulatoria o de inversión, sobre todo impulsada por YPF, que fue la que más hundió capital y justamente permitió el desarrollo de la cuenca neuquina, con lo cual política de Estado es el market friendly, ¿no? Nos dejaron correr, eso es, nos dejaron correr todos los gobiernos. Bueno, Pero ahora... entonces ahí coincidimos. No coinciden, pero coinciden. A mí me pareció que coincidíamos. Un poco sí. Coincidíamos en que Un poco sí, un todos poco los no. gobiernos hicieron de alguna manera de vaca muerta un sector con expectativa de desarrollo, de la manera en que lo... No, a mí al revés, sin expectativa de desarrollo, porque cuando vos decís desarrollo decís, bueno, No, yo tengo el desarrollar el recurso. recurso, No, pero yo tengo el recurso, lo uso como palanca para el desarrollo interno. Les propongo No, algo. Eso es lo que no hay. Eso Claro, es lo que no hay. lo que hubo fue ambición de Pablo, plataforma paso un tren. No, está bien. exportadora, claro. Está- ¿Quieren seguir ustedes? no, dale. No, Ya que estás- vamos a seguir porque está súper interesante, pero primero quiero meterme en otro momento de estas discusiones que hubo sobre Vaca Muerta. Voy a ir a lo que dijo el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que tuvo una entrevista con Silvia Neistat, también en el foro de Clarín. La verdad que la maltrató al pedo a Silvia, que es una colega espectacular. No nos vamos a detener ahí, solamente era para mandar un abrazo a Silvia. Pero Silvia muy atinadamente le pregunta a Rolando Figueroa, che, ¿por qué se están yendo las empresas grandes de Vaca Muerta? Se fue Exxon, se fue Petronas. Total y se fue Petronas. Equinor también abandonó Y la Equinor, parte. tenés razón, gracias Lu. Y lo que responde Figueroa es que algunas se van, pero otras vienen. Hay muchas empresas que están muy enfocadas en poder volver a la Argentina y para establecerse Argentina. De hecho, esta semana está ingresando una empresa brasilera. Nosotros creemos que en los próximos 15 días va a ingresar una empresa colombiana. Y también cuando migra una empresa de afuera porque le aparece un nuevo horizonte de inversión, también hay una empresa nacional que nos acompaña siempre y que invierte, ¿no? Porque también hay que poner en valor las inversiones desde las empresas que se quedan y que están permanentemente. Bueno, ¿cuáles son las empresas que vienen? El gobernador me parece que ahí se vio sorprendido por la pregunta que le hizo Silvia Neistat, no la esperaba. Tengo entendido que había ahí un punteo de qué se le iba a preguntar y esa pregunta no estaba. O sea, ¿por qué se van las empresas de Vaca Muerta? Lo desconcentró. Y entonces salió y dijo, hay dos empresas que están por venir, que es lo que aparece en el video. Las dos empresas que se supone que están por venir, según dijo Figueroa, que para mí se fue un poco de boca, son Fluxus, que es una empresa del gigante brasileño JBS, el Frigorífico. principal productor de carne, exactamente, y la otra es Geopark. Ahora, algunas aclaraciones, la colombiana Geopark, algunas aclaraciones. Geopark en su momento hizo un acuerdo con Fénix para quedarse con un porcentaje de las áreas que Fénix explota en Vaca Muerta. Estuvo un año esperando la aprobación del gobierno de Neuquén para que se concretara ese acuerdo y como nunca llegó, el acuerdo se cayó. Y ahora el CEO de Geopark dijo que quieren ingresar, están intentando de nuevo en otra área. Entonces ahí no llegó hasta ahora porque, de nuevo, el gobernador no lo autorizó porque pide una serie de condiciones para desembarcar sobre las que no se pusieron de acuerdo. Se pondrán de acuerdo ahora con la nueva área donde quiere desembarcar. Esa una. Y la otra, Fluxus. Fluxus ya hizo una compra de un área en Neuquén, no es no convencional, es convencional, es en un campo maduro. Lo hizo en diciembre de 2023, y todavía no tiene la aprobación del gobierno de la provincia de Neuquén. Eso llega, ya lo dijo. Bueno, ahora más allá de esto, van a aparecer las aprobaciones pronto, se Está supone, bueno. pero bueno, vienen demorándose mucho. Está bueno que agregues la minucia, pero más allá de esto se van grandes y vienen... Sí, ¿sabes cuánto puso Fluxus? Bueno, no se divulgó el monto, pero había trascendido que eran en torno a 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Es muy poquito, no es significativo, no es un jugador grande que viene a mover el tablero en Vaca Muerta. Me parece que lo tiró como para decir, bueno, no se van todos. Algunos vienen, pero algunos me da vienen. lástima el gobernador ahora. No, está bien, está parado arriba de Vaca Muerta. Lástima a nadie, maestro. Veníamos hablando muy acaloradamente sobre Vaca Muerta, política de Estado, desarrollo sí, desarrollo no.
y me pareció pertinente ponerles un freno a estos dos facinerosos y darle pie a alguien que de verdad sabe del tema y que puede aportarnos su mirada. Hablo de un economista, director de la consultora Analítica y experto también en varias cuestiones vinculadas a la energía, Ricardo Delgado, quien vino a visitarnos. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a WhatsApp. Gracias por estar. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, nos escuchaste detrás de bambalinas y te morías por opinar. Así que, para vos, Vaca Muerta, ¿política de Estado? Bueno, creo que Vaca Muerta es un activo macroeconómico estratégico de la Argentina. Claramente, ya lo es, definitivamente. De hecho, cuando uno mira los números del balance cambiario en esta Argentina siempre y estructuralmente escasa de divisas, en este año el sector de gas y petróleo, en particular de petróleo, en términos cambiarios, aportó casi 1 de cada 5 dólares que ingresaron a la Argentina. Este es un dato no menor. Hace 20 años esa relación era la mitad, era de 1 a 10. Y tuvimos años, por supuesto, el 2003, el 2014, el 2015, donde era un sector que en realidad le sacaba dólares a la Argentina, ¿no? Entonces me parece que, digamos, discutir Vaca Muerta no tiene mucho sentido. Coincido en el sentido que planteaban antes de que con las diferencias ideológicas del caso, todos los gobiernos de turno le han dado diferentes incentivos y diferentes estímulos, pero claramente, de alguna manera, todos los han dejado hacer. El laissez-faire, digamos, que planteaban ustedes antes, efectivamente ha sucedido, y esto es lo que está pasando hoy, ¿no? Es el sector más demandante, por ejemplo, de los incentivos clarísimos y bien liberalizantes del RIGI, por ejemplo. Y dejar hacer como marida con un desarrollo no solo de Vaca Muerta, sino del país. Bueno, yo creo que de vuelta, como Argentina estructuralmente necesita divisas y no podemos estar dependiendo del único oferente neto que seguimos teniendo hoy, que es el sector del agro y en particular del complejo sojero, el desarrollo de Vaca Muerta es absolutamente imprescindible justamente para generar las condiciones macro básicas para tener baja inflación y que de ahí empiecen a correr otro tipo de incentivos. Por supuesto, yo también escuché algunas ponencias en el foro de Clarín, el hecho del desarrollo local de proveedores, todo eso que algunas compañías, como Techint en particular, lo ha hecho históricamente, digamos, ¿no? Con la Fundación ProPymes y demás, es parte de su cultura empresaria. Eso hay que generarlo, y para eso tiene que estar el Estado, un Estado inteligente, un Estado que regule inteligentemente todo ese tipo de clústeres de desarrollo que es necesario tener justamente para que Vaca Muerta termine siendo ya no una realidad, porque ya es una realidad, sino que siga creciendo en el potencial que todavía tiene. Ahora, Vaca Muerta efectivamente tiene un impacto macroeconómico significativo porque en el primer semestre tuvimos superávit comercial y sin Vaca Muerta hubiéramos tenido déficit comercial. Ahora, cuando uno se acerca a la región y ve lo que es el desarrollo económico de Neuquén y dentro de Neuquén de las zonas más cercanas a Vaca Muerta, ahí pareciera que opera más como un enclave que no derrama mucho sobre la región. ¿Qué opinás vos sobre eso? Bueno, es parte de lo que me parece que tiene que estar en la agenda futura del gobierno de la provincia, pero fundamentalmente del gobierno nacional o de las provincias, ¿no? Porque no solamente, por supuesto, Neuquén es la principal área de producción en términos provinciales, pero hay otras también. Y me parece que ahí hay un punto que es importante, ¿no? Creo que es parte de lo que tiene que venir como agenda de discusión política en los próximos años, a partir de, si querés, después de las elecciones de octubre, y es justamente generar todos los incentivos y los acuerdos entre provincias y nación para poder desarrollar, por ejemplo, infraestructura básica. Los caminos están realmente no adecuados para el desarrollo que podría tener. Es cierto que la cuestión del precio que ustedes mencionaban sigue siendo la variable clave. Hoy tenemos un precio del barril que está en niveles
en términos constantes, en niveles parecidos a los que teníamos a la salida de la pandemia, hace casi 5 años atrás. Entonces están en un nivel realmente bajo los precios, pero digo, más allá de eso, desde el Estado nacional, desde el Estado provincial, desde los estados provinciales, hay que encontrar los mecanismos para financiar algunas obras que son básicas, infraestructura en particular. Me pregunto por la debilidad, ¿no?, que tiene estas dos fuentes de garantía de ingreso de divisas o de contención de la cuenta corriente, donde la Argentina tiene estructuralmente mayores problemas. Yo no sé si llamarlo escasez de divisas, porque fíjate cómo están, ¿no? De repente aparecen en Vaca Muerta, en el sector exportador, en la cordillera. Digo, las divisas están, digo, hay un problema de... Hay que explicarlo de manera muy compleja, pero entendiendo que, bueno, está descomprimiendo la cuenta corriente. Así todo, digo, depende del precio internacional, de la variable de financiamiento, digo, como el frente agroexportador también te depende de una sequía, digo, sí. Es muy débil, digo, macroeconómicamente hablando. Bueno, a ver, Argentina es un país de ingresos medios que básicamente toma precios del mundo, en este caso de los precios de los granos o de la soja en particular y del petróleo o del gas en el caso de la energía, o eventualmente de los precios de los minerales en el caso de la minería. Esto no va a cambiar. Pero no son los países, digo, pensándolo intuitivamente, ¿no son los países dueños de recursos los que deben formar los precios? Digo, ¿cómo intervenís o cómo empezás a jugar? Digo, si sos la segunda reserva de shale del mundo, ¿por qué te fijan los precios? Bueno... ¿No hay que dar esa discusión? No sé a qué te referís. ¿Cómo sería una formación internacional? Claro, digo, ¿por qué no juega Argentina en la formación de los precios que produce? ¿Por qué damos por perdida esa discusión? ¿Por qué nos parece bien que la soja se fije en Chicago? Todo depende de la oferta y la demanda a nivel global. Al final del camino es así. Si vos tenés más demanda que oferta, el precio va a aumentar. Si es al revés, el precio va a ser más bajo. Digo, las fluctuaciones, a ver, de vuelta, nosotros, por más que tengamos una preponderancia en la producción de soja relativa o una preponderancia mucho menor en la producción de gas y petróleo, bueno, somos jugadores que tomamos precios y esto va a seguir siendo así. Me parece que, de vuelta, yo no creo, porque uno también tiende a pensar que, digamos, a veces tiene esa tendencia a pensar ese tipo de cosas, pero digo, no somos Arabia Saudita en la fijación del precio internacional. No podemos formar parte de la OPEP, digo, para ponerlo en términos... y aún la OPEP, existiendo como organización, tampoco tiene gran poder de fuego, porque de hecho, bueno, los precios internacionales, como decíamos antes, hoy están en bajos, en términos históricos y a dólares constantes en niveles bajos, ¿no? Te devuelvo un paso atrás en la discusión de política de Estado sí, política de Estado no, y qué hacemos con esa política de Estado. Vos hablabas de Techin, de Propyme, de esto que hace Techin, que es desarrollar a sus proveedores, de una gran cadena de proveedores. Ahora, esa es la política de una gran empresa. Hoy no es una política de Estado. No, claro, eso falta definitivamente. O sea, yendo a la cuestión puntual de la situación actual, sí, definitivamente. Y el gobierno ahí te dice, organizar la macro es la mejor política de Estado que podemos hacer. Bueno, yo creo que ahí hay un error. Creo que ese es un error conceptual. Lo que pasa es que como en la Argentina hablaban antes con Filmus del péndulo, ¿no? Históricamente, digamos, nos hemos ido de un lado al otro, ¿no? Hemos querido regular todo y ahora queremos desregular todo. Y encontrar el punto medio parece ser una tarea bastante compleja para la dirigencia argentina, ya no solo para la política, para la dirigencia toda, ¿no? ¿Y cómo ves a las provincias en esa discusión, que son las dueñas de los recursos en definitiva, ¿no? Digo, vos ves ahora Figueroa cobrando protagonismo, en algún momento fue el Triángulo del Litio los gobernadores del noroeste. Bueno, yo creo que las provincias todavía están en una discusión embrionaria de cuál es el rol que tienen que tener frente al Estado Nacional en la defensa de sus propios recursos, porque no nos olvidemos que los recursos naturales son de las provincias, ¿no? Los del subsuelo, a eso me refiero. Entonces, me parece que todavía hay un camino por recorrer ahí, un aprendizaje que las provincias tienen que hacer, un desarrollo incluso de recursos humanos. En muchas provincias faltan recursos humanos calificados en estas áreas en cantidades suficientes justamente para dar estos debates, ¿no? Y creo, de vuelta,
Vaca Muerta se va a seguir desarrollando, la minería se va a seguir desarrollando, pero me da la impresión que con políticas más inteligentes desde el Estado Nacional, en consonancia con las provincias, se podría acelerar el proceso, se podría catalizar mucho más rápido. Ricardo, te hago una consulta. Hoy uno mira Vaca Muerta y produce unos 450.000 barriles diarios, sobre un total de 770.000 que produce el conjunto de la Argentina. La expectativa era que una vez que se liberaran los cuellos de botella, o sea, que hubiera más capacidad para evacuar ese crudo, ese número, el de Vaca Muerta, subiera, que rápidamente empezara a crecer. Oldelval hizo inversiones para ampliar la capacidad de transporte de crudo, si bien todavía falta el oleoducto que están construyendo para llegar hasta Río Negro. Lo cierto es que hoy tenés capacidad de transporte y sin embargo no se está dando este crecimiento y Vaca Muerta se está ralentizando. ¿Qué es lo que pasa? Porque nos dijeron todo el tiempo que una vez que Oldelval invirtiera y que pasara, eso se iba a despegar y no está despegando estos meses. Bueno, me parece que los 60 y monedas del precio internacional juegan es un dato relevante, ¿no? Me parece que, por eso, la producción sigue dependiendo de la señal de precio. Esto es así. Me parece que, y si el precio, por alguna razón que uno desconoce, que pareciera, porque de hecho hoy estamos algo por arriba de los precios. Vos recordás, Fernando, cuando Trump anuncia su alocada política de imponer aranceles a tontas y locas a todo el mundo, bueno, el precio del barril se desplomó hasta cerca de los 60 y en algún caso llegó a perforar los 60, ¿no? Entonces, los 60 dólares el barril. Y hoy estás en 64. Por eso, hoy estás ahí. Hoy no estás muy por arriba. Entonces, digo, la perspectiva de precios sigue siendo una perspectiva relativamente preocupante y eso de alguna manera limita la aceleración de la producción. Ricardo, muchísimas gracias por haber venido a WhatsApp y estamos cerca, así que en cualquier momento tocas timbre, te venís y seguimos discutiendo sobre la política de Estado sí, política de Estado no. Antes de irnos, voy a elegir voy a elegir Casco para Glesser. Vale. Y quiero que me cuente en qué otras cosas están pensando, si es que están pensando en algo, por ahí no están pensando en nada, los CEOs de las grandes petroleras argentinas. Por lo pronto no discuten política pública, CEO política pública. No les importa. ¿No? Tampoco discuten cómo son los desarrollos de los países petroleros, los grandes países petroleros. Nombraba Delgado recién Arabia Saudita, donde AMCO es la petrolera del Estado, igual que en Noruega. Bueno, no lo discuten por eso, para no levantar. No, digo, porque por ahí para fijar precios también tenés que tener un Estado que conduzca o desarrolle. Es una pregunta abierta. Pero más allá de esto, sí vamos a ver lo que sí están discutiendo las petroleras argentinas y tenemos a dos de las más importantes. YPF, presidente Horacio Marín, y Marco Bulgeroni, el CEO de Pan American Energy, en sus terminales, ¿no? En modelos de servicios, en modo servicios. Las estaciones de servicio. Más Perú no se consigue para nuestros empresarios, modo servicios, uno hablando de Action y otro hablando de la Full. Mira, escucha, ¿qué les importa a ellos? Nosotros, pasamos un chivo si podemos, estamos vendiendo las remeras de Castrol, basado en este mercado vintage, y funciona. Te voy a decir las cosas que estamos rompiendo, rápido. Me dijo un consultor que el mes pasado le ganamos en hamburguesas a la mayor vendedora de hamburguesas de todo y cosas. ¿Qué hacemos? Vamos a un nicho y empezamos a pegarle con la parada sandwichera, que es un producto, la verdad, fantástico. El café, el mes pasado vendimos 3.100.000 café. Estamos con más de 2/3 del market share de la Argentina. Uno tiene que encontrar formas nuevas de, básicamente, interactuar con el consumidor. Entonces, ropa, café, lo de ustedes es... No, lo nuestro... Yo no estoy inventando nada, ¿eh? Medio que los gastaba Mercuriale al final, ¿no? Como diciendo. Están regalados, otra vez. Es un modelo de servicios, están hablando de un modelo de servicios, otra vez todo tiene que ver, por supuesto, con todo y a dónde conduce este Estado, y básicamente son dos empresarios representativos de una economía la peruana. No mencionaron las medialunas, venden un montón de medialunas también. Vos comés ahí. Salió en un comunicado ayer. Posta, ¿eh? No, la historia de las empanadas ahí tenemos algo turbio para seguir rascando. La historia de las empanadas de Marín que se sirven en el piso 18 de la Torre YPF. Bueno, eso lo dejamos para otro momento. Va a ser periodismo de investigación sobre las empanadas de Marín. Ya saben, si están con ganas, se toman un cafecito, se comen un sanguchito gourmet, se compran la remera de Castrol y siguen apoyando a la industria nacional
nacional que está haciendo patria. Gente, muchísimas gracias por estar de otro lado. Gracias, Craco. De nada. Gracias, Glesser. Y bueno, de nuevo en nuestras redes, WhatsApp Stream, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Síganos. Los vamos a defraudar, pero hacemos lo que podemos. Hasta la semana que viene. Gracias por estar de otro lado. Chau.